Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. ¿Y por qué no manifestar en este momento complicado, difícil, próximo a un acto electoral? Se eligen su mayoría legisladores nacionales, provinciales, intendentes. Solamente 2 provincias eligen gobernadores. Corrientes, que ya lo eligió y ha sido electo el doctor Gustavo Valdés, y el vice es el doctor Pedro Royer Pocar, y Santiago del Estero, que lo va a llevar a cabo ahora con la candidatura del actual gobernador, doctor Zamora. Por eso me parece sumamente importante que hayamos pensado un nombre por el cual yo tengo un profundo respeto, un gran afecto, y sobre todo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de trayectoria, también un profundo respeto intelectual y moral. Es profesor, posgrado, de la Universidad del Salvador y también de la de Buenos Aires. Además, hemos hablado mucho en materia política, en todas estas cuestiones. Yo me acuerdo que fui invitado, el profesor invitado de la facultad, cuando hablamos de la reforma de la Constitución del 94, donde hay algunos temas que no han sido definidos como corresponde y como las circunstancias lo exigen. Yo creo que es totalmente positiva esta reforma al final. Y lo otro es, a mi criterio, este momento de la vida argentina, elecciones para el 14, que nada mejor para mí que hablar hoy con el querido amigo, el doctor Juan Carlos Frontera. Juan Carlos, te agradezco mucho tu presencia hoy en este programa que ya hablamos algunas veces, pensando muchas veces en el futuro y en el entendimiento, más que en querer hacer prevalecer cómo opinamos nosotros y cómo vemos las cuestiones. Así que te agradezco mucho, querido Juan Carlos. Primero te agradezco esta invitación, me siento muy honrado de compartir este momento contigo y con tus televidentes. Creo que una vez más estamos en un momento crucial de nuestro país. Antes de venir a tu programa, comenzaba a reflexionar en el viaje algunas ideas más a las que quería agregar para compartir el día de hoy. Y tenemos una generación como la mía, que es nacida entre el 70 y 71, que estamos cumpliendo entre 50 y 51 años, y lo que hemos visto es un país que ha ido descendiendo escalones, y no un país que ha ido ascendiendo escalones. Si bien desde el punto de vista institucional tenemos una década del 80 con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, donde se recuperan las instituciones democráticas, la vida republicana, luego los vaivenes económicos no nos van a acompañar demasiado. Tenemos una crisis en 1989, una crisis en el 2001 y ahora nuevamente nos encontramos con un proceso muy difícil frente a una crisis que creo que va a ser un poco más complicada que la del 2001, porque además de la propia crisis de nuestro proceso, tenemos que agregar los efectos de las pandemias, ¿no? Que aún todavía no los hemos visto. Recién estamos saliendo de la misma o empezando a recuperar cierta normalidad y vamos a tener que ver cuáles son esas consecuencias, esos daños colaterales que nos dejan. Cuando uno empieza a observar, y aquí sale el historiador del derecho, y ahí le pido disculpas a los televidentes y te pido disculpas a ti, Pocho, uno ve que no es una novedad lo que nos pasa. Cuando se habla de la grieta una y otra vez, y si uno puede observar los discursos, a veces subidos de tono, con cierta animosidad personal, más que debatir proyectos, se debaten personas muchas veces, no es la primera vez que nos sucede.
Si uno observa el siglo XIX, si uno observa el siglo XX, encontramos grandes momentos de desencuentros de los argentinos, ¿no? Desencuentros difíciles de poder superar por lo siguiente: si nosotros pensáramos en un momento en cuántas oportunidades tuvimos un proyecto de país a mediano y largo plazo, son pocos. Tenemos el modelo agroexportador, donde el autonomismo tuvo un lugar preponderante en el arco político, con presidentes en ese entonces. Luego podemos ver el proyecto peronista de la década del 40, principios del 50, y luego podemos ver el último proyecto, que va a ser el que quizás ni siquiera se puede poner en marcha o se puede poner en algún atisbo de marcha, que va a ser el proyecto de Frondizi. A mi entender, luego no tenemos nuevamente proyectos de mediano y largo plazo. Quizás la contingencia y lo cotidiano superan la posición o no nos dejan ver más allá del día de hoy, del día de mañana. ¿Cuántas veces uno escucha la frase no pensemos después de las elecciones, o pensemos después de tal o cual suceso? Y la realidad es que tenemos que empezar a diferenciar lo que es un programa de construcción de poder para acceder al poder, y otra cuestión es un plan de gobierno. Son dos cuestiones distintas. Si bien es cierto que el plan de gobierno implica la conservación del poder durante el periodo que indica la Constitución, y no lograr las debilidades institucionales, sino fortalecer las instituciones, lo cierto es que uno empieza a observar que está el plan de construcción de poder, o sea, el plan electoral, y ahí uno puede ver las corridas de las alianzas, pero muchas veces lo que uno no encuentra como ciudadano, como aquel que debe votar a los candidatos, es un plan, ¿no? Un plan. Y no importa la posición que uno tenga, no importa si uno aspira a ser diputado, senador, gobernador, en todo caso uno tiene que mostrar cuál es la visión de país que uno quiere para el futuro, ¿no? Porque está implicado ya el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, y no podemos dejar nuevamente pasar oportunidades. ¿Vos no creés que vos comparabas con el 2001, ¿no? Y la verdad que muy inteligente tu postura, que acá tenés que agregar el tema de la pandemia, que viene de bastante tiempo. Y además, ¿vos no crees que se profundizó un poco esta confrontación en lugar de buscar búsqueda de soluciones? Nos lavamos las manos cuando nos toca resolver algo, decimos, no, la culpa de esto no lo puedo resolver, pues no es mía, sino del otro. ¿Uno cree que tenemos que terminar con esto? Y además reconocer que no somos enemigos, sino que somos adversarios, y que todo se puede sacar alguna utilidad o beneficio para la gente. Que termino una idea anterior y ya me concentro en tu planteo, Pocho, muy interesante. Lo que decía antes, hace un momento, no alcancé a expresar la idea, es que es muy triste escuchar hoy gente que se quiere ir, ¿no? Jóvenes que no están viendo solamente la posibilidad de obtener un trabajo en el exterior, sino que ya se plantean sus carreras de grado universitarias en el exterior. Ya no es la idea de hacer una maestría o una experiencia, sino es salir para no volver en forma temprana. Y también lo estamos escuchando en personas con algunas décadas más, personas de 40 o de 50 que están planteando irse del país solamente con la idea de dar una posibilidad de desarrollo a su familia. Aquí significa una pérdida de esperanza. O sea, nuestros líderes, no importa el partido político, la agrupación, lo que sea, no están a través de un programa brindando una esperanza. Uno sabe que va a pasar un tránsito quizás de dificultades. Lo que tú dices me parece que es un problema de diagnóstico que tiene que hacer la clase dirigente. No quiero ser pedante con lo que acabo de decir y no ponerme en una posición ni de evaluador, ni mucho menos. Creo que todo se debe a una práctica cultural política, ¿no? O sea, ese personalismo que uno puede observar en el siglo XIX, que yo insisto que muchas veces que son rasgos autocráticos que perviven del tiempo hispánico y que no pudimos superar culturalmente y que no nos permiten entrar en una vida republicana plena, donde claramente podamos ver naturalmente lo que vos decís,
que es la alternancia en el poder. La alternancia en el poder permite la renovación generacional, permite que en los diferentes movimientos o partidos políticos haya situaciones de recambio. O sea que es natural ganar o perder una elección. Habrá que prepararse para la próxima y mejorar la comunicación en cuanto al plan. Yo creo que falta vida en los partidos políticos. O sea que yo creo que la idea del movimiento político, que es muy interesante cómo ingresa a través de Krauss a principios del siglo XX y lo va a tomar el irigoyenismo, lo va a tomar el peronismo, y hoy por hoy uno ve frentes electorales conformados por diversos partidos políticos. Yo creo que lo que nos está faltando es la vida interna de los partidos políticos, que si bien, como vos fuiste un convencional constituyente en el 94, se constitucionalizan los partidos políticos, la realidad es que después en la práctica no sucede, porque es difícil encontrar en muchos casos la doctrina que conforma la raíz o la matriz de esos partidos políticos, y falta vida interna. Tiene que aparecer una ley que nos obliga a ir a las PASO. O sea, la vida interna de los partidos políticos tiene que ser puesta obligatoriamente frente a todos los ciudadanos, con las dificultades que se generaron en la pasada presidencial. Perdóname, existe, lo que pasa es que no la practicamos nomás. Hay cosas que están en la Constitución. Yo a lo que me opuse, como vos te consta, es ese pacto de Olivos, donde no se quisieron dividir los 13 puntos. Yo creo que eso fue bastante negativo, porque además fue entre muy poca gente que nos día amanecemos y nos encontramos con esa novedad. Y yo por eso te decía hoy, cuando vos hablabas de las cosas magníficamente expuestas, que mucha de esta culpa la tenemos los propios políticos. Por eso la gente se quiere ir, porque esta situación no viene porque solamente está la pandemia, no viene porque el gobierno ha un partido u otro. Yo creo que todos somos responsables de lo que está pasando. Y ayer yo escuché que alguien hablaba muchísimo de la inflación. ¿Y cuándo no tuvimos inflación del 83 a la fecha? ¿Vos tenés alguna etapa en que no tuvimos inflación? A lo mejor algún pequeño momento. El momento de la convertibilidad. Bueno, de ahí anduvo un poquito y después no, porque fíjate vos, querido Juan Carlos, que es la que destruye todo, que destruye la inversión, destruye el bolsillo de los menos humildes, provoca esta pobreza, se pierde la esperanza y el cáncer más nefasto para la política, que no nos esmeremos en evitar que la inflación resplandezca. Y lo otro, que la gente se quiere ir, es lógico, porque no le brindamos una situación de tranquilidad, de poder prepararse, de poder estudiar, de poner las cosas que... Porque los menos pudientes no pueden. Mira, el ejemplo más práctico, el que lo dio el otro día de la clase pasiva, Eugenio Semino. 4.600.000 personas que ganan 25.000 pesos. A lo mejor se ajustó uno más. Y el Congreso de la Nación se incrementa sus saberes en el 40%. Entonces, esas son las cosas que golpean no la igualdad ante la ley o la igualdad de oportunidades, más que eso. Yo por eso sostengo que acá tenemos que hacer una reformulación política a fondo, que es lo que vos decías, que los partidos políticos practiquen la democracia interna, que los partidos políticos tengan órganos en los cuales se preparen los proyectos, no se nos cae una idea en muchos casos. Y lo hablamos con vos algunas veces. Yo creo que tenemos que tener un proyecto de país que tenga posibilidad de lanzarse hacia el futuro con gran seguridad e insertarse en el mundo globalizado y competitivo que requiere ineludiblemente de las circunstancias. Política exterior seria, con conocimiento, y que la lleven a cabo aquellos que se prepararon y estudiaron para ello. No sé tu opinión al respecto, pero creo que estamos coincidiendo con palabras diferentes lo que queremos señalar.
Y a mí lo que me preocupa es que no tenemos tampoco diagnósticos sinceros de nuestra realidad, que es un poco lo que ¿no? vos estás mencionando. Por más que sea duro y sea una mala noticia, pero creo que ya es hora de tener diagnósticos sincerados de cómo estamos, con un fuerte, digamos, resaltando cuáles son las verdaderas carencias y la profundidad de esas carencias, para realmente poder comenzar a tener un proyecto de mediano y largo plazo. Es muy difícil para un profesional, que lo hablábamos hace un tiempo, poder proyectar en el tiempo su propia vida y el desarrollo de su propia familia. Lamentablemente, uno lo puede comparar con otros países que quizás uno podrá decir, hay un determinismo muy grande cuando un médico se plantea en tal país, bueno, yo voy a ganar tanto, el año siguiente puedo crecer de tal manera, y hay una proyección quizás de casi toda su carrera profesional, por supuesto, si trabaja y pone el esfuerzo que debe realizar. Pero a veces uno observando otros discursos políticos en otros países, a mí me gusta seguir las campañas electorales en países europeos o mismo países americanos, uno observa que el político dice, bueno, yo quiero lograr para tal sector de la población tales bienes y servicios, el acceso a la vivienda, el acceso a un automóvil, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Pero luego de decir lo que quiere que esas personas accedan en un plazo determinado, explica el cómo. Porque si no queda simplemente un enunciado, un eslogan, y no estoy explicando el cómo, de dónde van a salir los recursos. Vos decías el tema del Pacto de Olivos. Yo, con respecto al Pacto de Olivos, el único antecedente que encuentro similar, que no es igual, digo similar, es la reforma de 1860. Y la reforma de 1860 se da en un momento muy particular de la Argentina con un proceso de integración de la provincia de Buenos Aires. O sea, ese Pacto de Olivos yo creo que tendría que haber tenido, o el núcleo de coincidencias básicas, tendría que haber logrado un mayor debate. Un mayor debate del arco político, así poder lograr quizás una adecuación mayor a la Constitución. Porque si bien es una gran labor la que se hizo, por momentos uno puede observar en esa Constitución del 94 las nuevas instituciones y las viejas instituciones que no necesariamente confluyen, o cuestiones que no fueron aplicadas o no fueron puestas en funcionamiento como debieron ser. Insisto, como te decía recién, yo creo que estamos en un momento, no me gusta ni utilizar la palabra fundacional ni refundacional, porque si me parece que estamos en un continuo cambio, pero que estamos en un momento que es bisagra para salir adelante. O lo aprovechamos, y agregaría una sola cosa, Pocho, en esto, y con esto termino y no te quito más tiempo, no robo más tiempo. Uno puede tener posiciones y no ser débil por entrar en diálogo con el otro. O sea, entrar en diálogo con el otro implica que al otro lo dejo de ver como un objeto y lo convierto en sujeto. Y lo tengo que escuchar. Y por más que yo sea el decisor, seré el responsable de la decisión final, por supuesto, pero debo escuchar para que el otro se sienta partícipe del proceso y para enriquecerme yo mismo de la toma de decisión. Y eso no significa que sea débil. Todo lo contrario, mayor fortaleza tengo al receptar al otro y darle su lugar y su espacio, y no rechazarlo. Eso es vida Claro, republicana y eso es vida democrática. parto. Ahora lo que vos decías, meto, no nos hizo, pero sí mi postura, no quedó en no estar conforme con el Pacto Olivo, sino con el tema de los 13 puntos, sino que yo planteé el amparo, que vos sabes mejor que yo, la suerte que corrió. El juez Garzón Funes hizo lugar, la Corte me dio, pero lo rechazó, pero el que defendió la postura, nosotros planteamos, y vos que estás en la cátedra sabes bien cómo es la cuestión, está prácticamente en todas partes. El doctor Fay fue el que defendió la postura que yo planteé en aquel momento. Ya como convencional constituyente, lo dicen el individual, no mi bloque. Pero
por encima de eso, lo que vos estás diciendo, querido Juan Carlos, por ejemplo, nombramiento y nominar y destituir jueces, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura. Ya te veo, el Consejo de 20 miembros se redujo a un número donde prima el oficialismo siempre. En cambio, cuando era 20 miembros había académicos, abogados, jueces, y el presidente de la Corte era el que no era. Y acá el 114 habla en el segundo párrafo de que hubiera equilibrio, que en algunos casos, lamentablemente, no se cumplió, que hubieron gestiones políticas que diluyeron esta cuestión. Yo creo es que también hay que terminar con las cosas que del 94 no se han concretado. Por ejemplo, la ley de coparticipación, que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con el interior, no por el tema recursos solamente. Es mucho más amplia, y entrar a lo que vos decías hoy, educación, salud, una serie de cuestiones que son indispensables. Pero yo creo que esto amerita que sigamos hablando en todos los aspectos, porque el país necesita que aportemos ideas, que estudiemos los temas y que no sigamos improvisando. Quedan 3 minutos para que vos te exprese con total tranquilidad, querido Juan Carlos. Creo que con casi 40 años de vida republicana y democrática que hemos recuperado los argentinos, entiendo que tenemos que empezar a ver con tranquilidad las tensiones que se pueden dar entre los diferentes poderes del Estado, entre las diferentes instituciones. Es parte de la vida republicana. La clave no es la tensión, o el problema no es la tensión. La clave son las formas republicanas. Si uno cuida las formas, puede debatir los contenidos. Y es parte de un aprendizaje. Somos una república joven. Cumplimos más de 200 años, pero la realidad es que nuestra república y nuestra democracia es joven, y creo que tenemos que estar orgullosos que desde el 83 hasta ahora no tuvimos ningún tipo de interrupción democrática, y al contrario, en las diferentes ocasiones que se dieron las crisis, salimos institucionalmente. Esa es una respuesta que creo que la clase política le ha dado a la sociedad, y la sociedad misma lo ha llevado adelante. Ahora queda encontrar la recuperación del tejido social y encontrar un proyecto de desarrollo que nos permita volver a ser lo que fuimos a principios del siglo XX. Te agradezco muchísimo tu presencia y seguiremos hablando fuera de corriente de pensamiento, pero tenemos necesidad de que el diálogo realmente se lleve a cabo con una enorme sinceridad y con conocimiento de los temas. Y vos los tenés. Las dos condiciones las tenés. Te agradezco muchísimo, estimado maestro. Un abrazo grande. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? Así yo llevo la torta. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso.
Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco a mi querido amigo, profesor de posgrado, un hombre que estudia, que analiza los temas, al cual le interesa fundamentalmente la política. Estamos hablando de participar conjuntamente en esto, como es el doctor Juan Carlos Frontera. Comparto todas sus manifestaciones y digo que yo expresé algunas y muy pocas, porque después lo dialogaremos como corresponde para llevarlas a cabo. Y digo que para eso es necesario que estemos convencidos de que necesitamos dialogar con todos, que necesitamos armar un proyecto de país serio en el cual no queramos sacando la picaresca ventaja que a veces se quiere utilizar en política, la cual hay que desterrarla definitivamente. Tener la grandeza espiritual y moral para poder llevarlas a cabo y ser creíbles. Actuar pensando en el amor al prójimo para luchar contra la pobreza, contra la inflación y tener un proyecto de país que piense en el mediano y largo plazo y dejemos de pelear por el presente. Así que yo creo que en síntesis, en este minuto que apenas me quedó, manifiesto esto con total convicción y con profundo amor a lo que tenemos que hacer, que los que tenemos la responsabilidad de expresarnos en esta forma en beneficio de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.